Ya, muy bien. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el curso de hoja de cálculo. Hoy día es la clase, tenemos la clase del día 29 de julio. ¿Ok? La clase 9 del 29 de julio 2020. Entonces vamos a abrir esta clase 9, en la cual se ha programado para poder practicar con ustedes. Muy bien, entonces la parte de acá del tablón, como podemos visualizar, la parte frontal de esta clase 9 se visualiza lógicamente en este cuadradito de mostrar el código de la clase, ¿no? Este es el código que yo les facilito cuando ustedes no pueden ingresar por enlace. Este código yo les facilito al grupo o a su correo para que puedan ingresar. Como ustedes saben, hay dos modalidades: por el enlace del correo de Gmail o también con este código. Y de esa manera están ingresando a la clase, ¿no? También podemos visualizar los saludos de cada uno de ustedes y sus compañeros mediante la parte frontal del tablón de esta clase, y lógicamente se puede visualizar la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Es importante que se visualice su participación, porque de esa manera, frente a cualquier supervisión, podemos visualizar la asistencia de cada uno de ustedes de la vía asincrónica, ¿no? Ya que el ministerio nos presenta dos modalidades de trabajo: la vía sincrónica, que es el Classroom, y la vía sincronizada, en este caso que estamos utilizando de manera directa con los estudiantes en vivo mediante el Google Meet. Esas dos medidas está trabajando el Ministerio de Educación con nosotros. En ese sentido, es importante que llenen la ficha de asistencia, saluden por el Classroom y también se vea su participación en la grabación del Google Meet. Es muy importante para que no tengan ningún problema de inasistencia y así puedan recoger sus constancias, certificados, etc. Muy bien, dentro del trabajo de clase, donde estamos visualizando el trabajo de clase, podemos ver que tenemos el material de la clase 9, ¿no? Y acá visualizamos lógicamente el PDF. Cuando visualizamos acá el PDF, podemos ver este tema que se refiere a referencias relativas y absolutas, ¿no? Y hay una pequeña teoría referente a lo que es referencias relativas, ¿no? Entonces, algunos de ustedes de repente ya han visto este punto, o de repente están reforzando, lo están viendo por segunda vez, otros supuestamente no tienen ni idea de qué se trata, ¿no? Entonces, para referencias relativas y absolutas. Referencias relativas, ¿no? Entonces, acá tenemos la teoría. Dice acá: has escrito fórmulas y luego las arrastras para rellenar la misma fórmula en las celdas siguientes. Has notado que automáticamente el Excel rellena la fórmula en las celdas continuas, pero cambiando cada nombre de celda de acuerdo a la fila. Gracias a eso hemos agilizado muchas veces nuestro trabajo. Esto que has realizado tantas veces, donde el nombre de la celda cambia automáticamente, se le conoce como referencias relativas. Ok, cuando nosotros hacemos clic en una celda y bajamos automáticamente a la celda 20, ¿qué es lo que pasa cuando numeramos? Del 1 pasa al 20, ¿no? De manera consecutiva. A ese tipo se llama referencias relativas. Pero ¿cuál es la diferencia con una referencia absoluta? Leamos acá la teoría. Imagina un ejercicio de Excel donde tal vez al arrastrar una fórmula no deseas que Excel cambie el nombre de una de las celdas automáticamente. Por el contrario, quieres que siempre se haga referencia a una celda en específico. Esto es una referencia absoluta. Y la señalamos colocando un signo de dólar delante de la letra de la columna y delante del número de la fila. Ejemplo de la celda A1. Como referencia absoluta sería el A entre dólar y el 1 a la parte derecha. ¿Ok? De esa manera, a esta celda A1 le estamos colocando o indicando como una celda de referencia absoluta. ¿Ok? Con esta codificación del dólar. Ahí está la diferencia. Y ustedes van a visualizar acá una tablita en la cual ustedes, como manera de práctica, le van a realizar como tarea. Y esta tablita, ¿qué tiene? Esta tablita tiene, a ver, voy a ampliar acá un poquito. Esta tablita tiene el nombre, persona 1, persona 2, hasta la persona 10.
y luego el valor cotas aportadas, ¿no? La persona 1 aportó 9 cotas, la persona 2 5 cotas y así sucesivamente. Y acá en el valor de cuota tenemos 15 puntos acá en dólares, ¿no? Y el total de aportado. Entonces, acá te da las indicaciones. Realizar el siguiente ejemplo. Partimos del hecho que tenemos diseñado la siguiente tabla, ¿no? Diseñas tu tabla en el Excel. En ella tenemos para cada persona un valor numérico, ¿ok? Y en la celda 1 tenemos el valor de la cuota de 15.000. Acá, en esta celda, 15.000, ¿ok? Dice acá, la idea es que el total aportado, acá en la columna de total aportado de cada persona sea igual al número de cuotas aportadas por el valor de la cuota, es decir, por la celda C1. Esta celda de 15.000 soles se llama celda C1. Pero tú dirás, Miss, ¿por qué se llama C1? Porque está en la columna C y está en la fila 1. Al unir la fila 1 con la columna C, esta celdita, que donde está el dólar, se llama C1. ¿Cómo vas a encontrar el total de aportado? ¿Cómo lo vas a encontrar? Multiplicando. Multiplicando el B9, esta celda de donde está el 9 se llama B9, perdón, B se llama B, columna B y 3, ¿no? B3 sería la celda B3, fila 3 y columna B, B3. El B3 por la celda C1, por esta celda C1, esta multiplicación de los dos te tendría que salir el total de aportado, ¿no? Lógicamente codificándolo como valor absoluto a esta celda C1. ¿Y el C1 qué significa? El C1 significa que no se va a mover, que va a estar estándar. Significa que el C1 va a estar para todas las celdas el mismo valor, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, hasta la persona 10. Ok, eso significa que el C1 va a estar, va a permanecer. O sea, el C1 va a permanecer. No va a bajar de manera consecutiva de celda, como decir 1, 2, 3, 4, 5, no. Lo que hace el valor absoluto es de que el 15 va a permanecer. El 15 va a permanecer estable tanto para la persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, 5, 6, hasta la persona 10. Este 15 de valor absoluto no cambia. Entonces, en ese sentido, por ese sentido le llaman el valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces acá, la idea es que el total de aportado, acá te dice el total de aportado de cada persona, sea igual al número de cuotas aportadas, o sea, sea igual a esta columna de cuotas aportadas. En este caso, si hablamos de la primera celda, sea igual al 9 por el valor de la celda 1. Pero recuerda que la celda 1 es el 15.000. ¿Cuánto va a ser el resultado de total aportado para la persona 1? Sería este 9 por el 15.000. Esta multiplicación de los dos te sale acá un resultado, ¿ok? Y cuando arrastras para todos, lógicamente te va a salir diferentes resultados, pero haciendo que el 15.000 permanezca estable para cada una de las celdas. Esa es la diferencia de la referencia absoluta, en este caso, con la referencia relativa, ¿no? Y acá te va explicando cómo vas a realizar, lógicamente, el B3. Acá, ¿qué fórmula vas a poner para encontrar el total de aportado? B3. ¿Por qué B3? Columna B y fila 3. Igual, B3 por. Recuerda que el por no es una X. El por en Excel es un asterisco. Igual B3, asterisco C1. ¿Por qué C1? Porque la columna C está en el 15 y la fila 1, entonces esta celda se llama C1. Estás multiplicando el B3 por el C1. Y automáticamente te sale un valor. ¿Cuál es el valor? 135.000 para la persona 1. Si has logrado desarrollar para la persona 1, arrastras, acá hay como una cajita inferior derecha, como un cuadradito entre la horizontal y la vertical, acá en la esquinita hay como un cuadradito, arrastras con el clic izquierdo sin soltar y automáticamente te va a salir las opciones de las otras personas. ¿Ok? Entonces, lo que te está mostrando acá, cómo colocar en la fórmula el signo del dólar. El signo del dólar lo vas a colocar con el F4, lógicamente posicionándote entre la letra y el número, ¿ok? Entonces vamos a poner un ejemplo en el cuadro de Excel para visualizar cómo se desarrolla esta teoría del valor absoluto, ¿no? Entonces,
Acá se está colocando el dólar entre la letra C y el 1 y automáticamente ya se codificó como absoluto. Y vamos a visualizar acá que nos sale 135.000 en dólares, y si yo arrastro con el clic izquierdo en esta esquina hacia abajo, me sale todos los valores con el valor absoluto, ¿ok? 135.000, 75.000, 105, etc. ¿Ok? Esa es la tareita que ustedes van a practicar en su máquina repasando esta teoría del PDF, ¿ok? Entonces la idea es no cargarles de trabajo, sino que cada ejercicio que hagan lo puedan aprender bien. Entonces vamos a visualizar acá también la tarea, la hoja de tarea, que son preguntas básicas, y estas preguntas básicas tienen que ver con la ficha de actividad, ¿no? Entonces la ficha de actividad de hoy es lógicamente la clase 9, referencias relativas y absolutas, ¿no? Y cuando visualizamos lo que es la ficha de actividad, tiene sus partes, ¿no? ¿Qué entiende por referencias relativas y absolutas? Se pregunta a los estudiantes. ¿Cómo usaría estas herramientas al realizar su trabajo? Ustedes lógicamente van a contestar de una manera concisa, breve, y van a responder estas preguntas y me envían a mi correo, o en caso contrario le regresan acá al Classroom para poder revisarlo. Conflicto cognitivo, ¿no? ¿Cuál es el conflicto cognitivo? ¿Será posible crear mis trabajos con estas herramientas? ¿Será posible el manejo de estas herramientas para realizar mi trabajo? Ustedes van a contestar. Pero ¿cuál es el propósito de la clase? El propósito de la clase es utilizar dichas herramientas al realizar trabajos de manera personal, ¿no? La idea es utilizar estas herramientas. Lógicamente que le vas a utilizar pues en un proyecto donde necesites estas herramientas, de repente una tesis, de repente un trabajo estadístico, etc. Lógicamente en el momento que necesites vas a aplicar esas herramientas. Porque recuerden, son muchas herramientas dentro de hoja de cálculo que se tiene que aprender. Y acá en el punto 4 se refiere que los estudiantes revisan el Classroom, la parte asincrónica, revisan el material digital, revisan el material audiovisual. En este caso están revisando con la profesora, con mi persona, y también hacen sus preguntas, aclaraciones por el Google Meet de manera sincronizada, y también la profesora o la maestra les pide que realicen sus tareas y algunas evidencias se envíen lógicamente al correo, ¿no? Los trabajos terminados le envíen al correo, algunas de repente evidencias que están haciendo sus trabajos. Y la metacognición, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Cómo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? Se refiere al fundamento de la clase, que es el tema, ¿no? Eso contestan de manera concisa, precisa, y envían a mi correo. Muy bien, entonces pasándonos acá a la parte del material, vamos a visualizar dentro del material el video que fortalece la clase de hoy. ¿Ok? Hola, mis amigos de YouTube. Llegó la hora del tutorial número 18. Referencias absolutas y relativas. Como de costumbre nos basaremos en un archivo Excel para exponer el tema. Las referencias relativas. Vayamos directamente a la práctica. Aquí tenemos ventas de un primer trimestre de algunos vendedores que actuaron durante enero, febrero y marzo. Hay una fórmula aquí que calcula el total de vendedor. Para saber qué llenó la fórmula, hacemos doble clic sobre ella, sobre la celda, y dice que es la suma de estas tres. Rango de 4 a D4. Obviamente el total de vendedores es la suma de lo que vendió en enero más lo que vendió en febrero más lo que vendió en marzo. Enter. Al presionar Enter, la fórmula literalmente se desplaza de manera automática en Excel 2016, como si lo hubiésemos desplazado de esta forma. Observen que para esta celda, vean en la barra de fórmula, dice B4 a D4, y efectivamente es así. Si bajamos a la siguiente celda, presiono Enter, ya no es B4 por D4, sino B5 por D5. Lógicamente en la siguiente celda hay que sumar estas, B6 D6, y en la siguiente B7 D7. Observen que esta es una referencia relativa porque cuando la fórmula se desplaza, también se están desplazando las filas. Primero fue la fila 4, la 5, la 6 y ahora es la 7. Enter. Algo semejante pasa con referencias relativas si estamos hablando de una columna. Este valor es el total de las ventas de enero de todos los vendedores.
Hagamos doble clic sobre esa celda para ver qué generosa fórmula. La suma de todo este rango, desde la B4, se sumó hasta la B13. Enter. Esa es la B4 hasta la B13. Pero si corremos la fórmula acá para saber la de febrero, ya no va a ser B4 por B13, sino C4, porque estamos ahora en la columna C por C13. Hagamos doble clic sobre la celda para verlo. Obviamente la C4 por C13. Ya no estamos sumando las B, las de la columna B, sino las de la columna C. Enter. Desplacemos. Sucede lo mismo con esta. Al desplazar la fórmula, se desplazan también las columnas, que son letras, o las filas, que son números, tal como se puede observar en esta zona, que es la barra de fórmula. Vayamos a la hoja número 2. Acá también hay una referencia relativa. Ganancia. La ganancia realmente es igual, vamos a corregir esa fórmula. La ganancia es igual a las ventas menos las compras menos los gastos. Enter. Eso da 700. Si vendí 1000, tuve que hacer unas compras por 200 y gastos por 100, fueron 1000 menos 300, 700, esa fue mi ganancia. Doble clic sobre esta celda. Los valores o las celdas a las que hace referencia son las que están siempre en la fila 4, B4, C4, D4. Enter. Pero si la fórmula la bajamos, ya no va a ser en la fila 4, sino en la 5. Bajémosla. Doble clic sobre la celda. B5, C5, D5. Enter. La desplazamos. Ya no es la 5, sino que es la 6. Lógicamente, si bajo la fórmula, tiene que bajar también la fila a la que estamos haciendo referencia. Vamos a desplazarla completa. Mientras esto suceda así, se dice referencia porque se está haciendo referencia a qué celda es la con la cual se están haciendo los cálculos. Son relativas. Si rodamos la fórmula, si la desplazamos, si cambiamos la celda, las filas cambian, como se observa aquí en la barra de fórmula. ¿Sí? Observen cómo cambia la barra de fórmula. Lo mismo con las columnas. Estos son el total de ventas del año 2017. Enero, febrero, marzo, abril. Suma desde la B4 hasta la B15. Enter. Pero si la desplazamos para las compras, el total de compras ya no sería desde la B4 hasta la B15, sino desde la C4 hasta la C15, porque las compras están en la columna C. Enter. Y si volvemos a desplazar, los gastos se encuentran en la columna D. Mientras las fórmulas se puedan desplazar de esta manera, decimos que estamos en una situación de referencias relativas. Observen que en la barra de fórmulas, la fórmula que está generando el cálculo no presenta, este es el truco principal, signos de dólares. La presencia de un signo de dólar aquí implicaría de que estamos hablando de una referencia absoluta o al menos una referencia mixta. Pasemos a ver lo que son las referencias absolutas. Regresemos a la hoja 1. El bono trimestral. Hay un comentario ahí, acerquemos el cursor a verlo. Hay que usar el símbolo de dólar para hacer una referencia absoluta a la celda H2. La celda H2 es esta, la del bono trimestral. Hay que hacer una referencia absoluta, dice, ¿por qué? El bono siempre va a ser el 2% de las ventas. Entonces vamos a decir que el bono va a ser igual al total que se vendió por el porcentaje, que es este. Clic sobre el total de vendedor por ese porcentaje. Enter. La fórmula comienza a darnos 0. ¿Por qué? Veamos lo que sucede. Esta es igual a esto por esto. Eso está correcto. Enter. Pero la siguiente es igual a esto por esto. Vean lo que pasa. Esta también se desplazó y no queremos que eso pase. Vayamos a la siguiente. Doble clic. Es igual a esto por esto. Observen, no queremos que el bono trimestral se desplace, porque el bono trimestral siempre está en la celda H2. La celda H2 hay que fijarla para que cuando yo desplace la fórmula no se desplace la referencia hasta H2. Como la referencia siempre va a estar en H2, diremos que la referencia hacia H2 es absoluta. Veamos cómo se hace eso. Vamos a la fórmula original que desplazamos, esta. Esto por H2. Hay que fijar H2. ¿Cómo se hace? Este es el proceso.
vamos hacia la barra de fórmulas, hacemos clic sobre H2 y presionamos la celda F4 y aparecerán dos signos de dólar. F4. Eso quiere decir que la celda quedó fija. Tanto su columna que es H como su fila que es 2 quedaron fijas. Si la aceptamos y le damos Enter, cuando se desplace, esta celda quedará fija. En total el vendedor se seguirá desplazando, pero el bono siempre va a estar en la celda H2. Enter. Observen lo que sucedió. Esto por la que está fija, que es H2. Enter. Doble clic sobre esta celda para ver qué compuso en ese monto. Este por el que está fijo, que es H2. Enter. Este por el fijo, que es H2. Observen cómo H2 se quedó pegado. Se quedó fijo. Ya no varía, siempre es por H2. ¿Por qué? Porque estamos ante una referencia absoluta. Se caracteriza una vez más porque a una de las celdas a las que está haciendo referencia la fórmula hay unos signos de dólar que están haciendo que la celda se quede fija. Lo demás se desplaza, pero esa celda, en este caso la H2, el bono trimestral, está fijo. Veamos el siguiente ejemplo en los A2. Algo semejante. Los impuestos. Los impuestos son el 10% de la ganancia. Bueno, eso es igual a la ganancia por 10%, por la celda I2. Si presionamos Enter, sin haber fijado la I2, la fórmula se va a llenar y se va a desplazar. Y aquí abajo no hay nada, lamentablemente. Presionemos Enter. Si la desplazas, va a suceder lo mismo. Está haciendo referencia hacia celdas en las que no hay nada. Doble clic, Enter, doble clic. Tenemos que fijarla aquí para que no se desplace. ¿Cómo? Nos vamos hacia la fórmula. Queremos que I2 quede fija. Hacemos clic sobre I2 en la barra de fórmula y presionamos F4. Enter. Entonces, si ahora la desplaza, ahora sí funcionará bien. Veamos. Esta por I2. Enter. Doble clic a ver qué generó eso. Esta bajó una, pero I2 se quedó pegado. Doble clic. Esta por la misma I2. Doble clic. Ahora es esta por la misma I2. Observemos cómo la ganancia se desplaza, pero I2 siempre va a ser I2 a medida que desplacemos la fórmula. ¿Qué decimos aquí? En esta fórmula está viendo una referencia absoluta hacia la celda I2. La misma fue fijada a través de presionarle F4 en la fórmula para que le apareciesen estos símbolos de dólar. Así se fija una celda en una fórmula, así se hace una referencia absoluta. En el próximo tutorial veremos que puede haber referencias mixtas. Ya, ok. Entonces, como pueden ver, estimados y apreciados estudiantes, de eso se trata, ¿no? La referencia relativa y la referencia absoluta. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo en el programa. Vamos a abrir acá el programa de Excel. Un ratito, vamos a abrir el programa de Excel. Y les vamos a compartir el programa de Excel. Entonces vamos a compartirles el programa de Excel y vamos a visualizar. Ok, entonces como ustedes pueden ver y visualizar el programa de Excel, y acá ustedes también tienen su programa de Excel, me imagino Office 2016 o otro Office, en la cual todo es parecido, solamente que a veces algunas opciones es un poquito diferente, pero bueno, es parecido. Muy bien, entonces lo que decíamos anteriormente es la función relativa, ¿no? Cuando nosotros ponemos la función relativa, ¿qué es lo que pasa? A ver, vamos a eliminar estas opciones de acá para poder visualizar, ¿ok? Ya. Si yo tengo acá esta tablita que están viendo, registro auxiliar, ¿no? Curso computación. Tengo los alumnos, acá tengo 12 alumnos, lógicamente el número de orden, tenemos los 12 estudiantes, tenemos los estudiantes Mendoza, García, Ibáñez, etcétera, hasta Vilches, ¿no? Entonces tenemos el número de orden, tenemos la columna de alumnos y acá tenemos el primer
trimestre, lo vamos a poner combinar celdas para poder centrar, ok, combinar celdas, acá combinar y centrar, y estamos centrando el primer trimestre, ¿no? Pero dentro del primer trimestre lo que pasa es tenemos una unidad, ¿no? La columna de la primera unidad, la columna de la segunda unidad y la columna de la tercera unidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos visualizando notas y lo que queremos es sacar el promedio. ¿El promedio de quién? El promedio, en este caso, de la nota de Mendoza. Entonces, el promedio de la nota de Mendoza tiene 3 unidades de notas. Entonces, el promedio va a ser, lógicamente, el promedio va a ser la suma de los 3 entre 3, ¿no? Así se saca el promedio. La suma de las notas de las 3 unidades entre la cantidad. ¿Qué cantidades hay? 1, 2, 3. ¿Qué vamos a hacer? Sumar. 19 más 15 más 19 más 15 más 14 entre 3. La suma de las 3 notas entre la cantidad de notas. Entre 3 notas. Entonces, si sacamos acá como medio ejemplo el promedio, vamos a iniciar, no se olviden, con igual y vamos a poner ¿qué cosa? Pro, ¿no? Promedio. Si ponemos promedio, automáticamente me sale la formulita de promedio. ¿Ok? Nos sale promedio y automáticamente aparece acá como una especie de formulita y te dice número, punto y coma, número 2, entre corchetes, etc. Lo que tienes que ingresar acá es lógicamente las celdas, ¿no? El promedio de la D7. ¿Por qué D7 en este caso? ¿Por qué D7? D7 es la columna D y la fila 7. Entonces esta celdita se llama D7. Y le dices hasta sería los 2 puntos. ¿Hasta quién? Hasta el F. Hasta el F7. ¿No es cierto? Hasta el F7. Ese sería el tope. Y luego, ¿qué haces? Cierras con paréntesis y pones Enter. Y automáticamente el promedio de Mendoza nos sale 16. Miren acá la fórmula. Miramos la fórmula acá. Igual promedio del D7, 2 puntos, F7. Entonces, esta formulita que estamos visualizando, a ver, un ratito. Un ratito están ingresando tus compañeros. Ya, Omar, ingresa ahí. Ya, muy bien, avanzamos, por favor. Avanzamos. Avanzamos. Ya, ahora sí. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Poniendo la fórmula, igual promedio del D7 hasta F7, ¿no es cierto? Hasta significa los 2 puntos. Entonces lo que hemos hecho acá es el promedio de Mendoza, vamos a ponerle un color para diferenciarle con el baldecito, ponemos un color celeste en este caso. Y bueno, visualizamos ahí, ¿no? Mendoza tiene en la unidad 1, 19, en la unidad 2, 15 y en la unidad 3, 14. Igual promedio del D7, esta celda D7, hasta el F7. Una vez que hemos sacado el promedio de Mendoza, lo que podemos hacer es arrastrar con el clic izquierdo y luego soltar hasta Vilches. ¿Ok? En Vilches vamos a soltar. Acá hay un pequeño triangulito verdecito inferior derecho. Hacemos clic izquierdo en esta crucecita y con tu clic izquierdo, sin soltar tu dedito, vas a arrastrar, arrastras y luego en Vilches sueltas. En Vilches, ¿por qué? Porque en Vilches es el último estudiante número 12. ¿Ok? Y de esa manera ya hemos sacado el promedio de todos nuestros queridos estudiantes. Ahí está. ¿Ok? O en tal caso vamos a poner para visualizarlo en amarillo para que se note como resultado, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, si hemos sacado para Mendoza, automáticamente sale para todos. Ahora, lo que quiero explicarles es ahora, ¿por qué se llama relativo? ¿Por qué se llama relativo? Miren acá, si nosotros notamos la fórmula, dice D7, 2 puntos, F7. ¿Y qué pasa con García? Con García dice D8, 2 puntos, F8. ¿Qué pasa con Ibáñez? En Ibáñez dice D9, F9. En Solano, D10, F10. En Farfán, D11, F11. Y así, ¿no? Va aumentando desde el 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, de manera consecutiva en forma ascendente. ¿Ok? A esa situación de presentarse automáticamente la fórmula de Excel, a esta situación que estamos explicando se llama referencia relativa. Se llama referencia relativa. ¿Ok? Entonces, la referencia relativa es de manera consecutiva, puede ser ascendente, puede ser descendente, pero vamos a visualizar una secuencia de números, ¿ok? De manera ascendente o puede ser de manera descendente. En este caso lo que estamos visualizando es de manera ascendente, ¿no? Entonces, ¿dónde lo notamos acá? En la fórmula, en el D y en el F, ¿no? F14, tenemos ahí D15, F15, D16, F16, D17, F17 y luego D18, F18. A eso se refiere la relativa. Pero, ¿qué es lo que pasa con la absoluta? La absoluta es muy diferente a la relativa. Son dos cosas diferentes. Si yo quiero sacar el promedio final, acá, el promedio final de estos estudiantes, ¿no? Lógicamente, el promedio final. Voy a sombrear y vamos al baldecito y le ponemos el mismo color, ¿no? Muy bien, para que esté parejo. Y luego nos vamos al promedio final. Pero para el promedio final, ¿qué voy a hacer? Al promedio final me dice participación en el evento, ¿no? Participación en el evento 5, supongamos que sean 5 puntos. Estos estudiantes participaron en el evento por Fiestas Patrias, le vamos a aumentar 5 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para sacar el promedio final, y si la dirección, qué sé yo, la administración nos da el visto bueno, le aumentamos 5 puntos a cada estudiante, porque supuestamente toda esta lista de 2 estudiantes han participado en Fiestas Patrias, ¿no? Qué sé yo, puede ser la escolta, qué sé yo. Entonces, si ellos han participado, se les va a aumentar 5 puntos a cada uno de ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar mi promedio final mediante la referencia absoluta? ¿Cómo sería? Si son 5 puntos más a su promedio, entonces lo que podríamos hacer, o en tal caso, acá vamos a ponerlo 3 puntos, ¿ya? 19, a ver, ya, supuestamente la nota máxima es, recuerden que la nota máxima es, vamos a poner el tope de 20, ¿no? Como siempre se pone el tope de 20. Entonces vamos a codificar algunas notas. Sí, ya, entonces, ya, muy bien, ahí está. Ya, entonces, esos son los promedios de los chicos y le vamos a aumentar 3 puntos. Ponemos igual, siempre se ingresa con igual en esta barrita de fórmula. No se olviden que esta barrita de fórmula puedes escribir en la misma barrita de fórmula o también puedes escribir en la misma celda, ¿ok? Es igual. Puedes escribir ahí en la celda igual, ¿qué es lo que vas a poner? El promedio. Esta celda del promedio, la primera celda de Mendoza es un G7. Lógicamente, si es un G7, vamos a ponerle G7. G7 más ¿qué? Más 3 sería, ¿no? G7 más 3. O sea, a esta celda de promedio lo vamos a sumar 3 puntitos. Entonces, este alumno tiene 15 más 3, que sería 18, su promedio final. ¿Ya? Entonces, ahí salió 18. Pero lo que queremos es, para la primera celda no hay problema, 15 más 3, 18, y ya salió su promedio. El problema es cuando yo voy a bajar. Si yo bajo, lógicamente me va a salir estos números, pero no va a ser la nota que le corresponde, en el sentido de que necesitamos ponerlo como valor absoluto. ¿Ok? Ya, acá, 15 más 3 es 8, ¿no? 15 más 3 es 8 y acá, a ver, vamos a poner acá, en este caso estamos aumentando 3 puntos, ¿no? 3 puntos y queremos acá, a ver. Ya. Ya, a ver, en este ejemplo de los 3 puntos, a ver,
Si estamos poniendo 15 más 3 es 18 y ponemos el G7, en este caso es el G7 más 3 puntos, ¿no es cierto? En este caso es, a ver, acá vamos a codificarlo, acá sería igual, esta celda de promoción, de promedio sería G7, ¿no? Sería G7, ya, sería G7 más, a ver acá, G7 más la celda de participación del evento. La celda de participación del evento, si se dan cuenta, es un D21. Si es un D21... Entonces... Miss Carrasco, su micro está apagado. ¿Podría activarlo, por favor? Ah, sí. Ay, no me están escuchando. A ver, un ratito, sí. Ya, gracias por avisarme. Mi micro estaba apagado porque estaba haciendo la grabación y cuando pongo el video y grabo hace mucho eco. En ese sentido, cuando pongo el video tengo que apagar el micro y luego tengo que desactivar el micro para poder explicar. Ya, entonces, no sé si me han escuchado o en tal caso tendría que repasar la parte del Excel. Creo que tendría que repasarles la parte del Excel, ¿ok? Ya, muy bien. Ya, entonces cualquier cosita ustedes me avisan, por favor. Ya, lo que yo estaba explicándoles es, estimados estudiantes, es que tenemos una tabla acá, ¿no? Una tabla con número de orden alumnos. Pero estos alumnos tienen 3 unidades de notas. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, ¿ok? En el primer trimestre. Y luego tenemos un promedio que se ve en la columna amarillo y el promedio final que también vamos a ponerlo como resultado color amarillo, ¿no? Como respuestas, como resultados. Muy bien, entonces lo que yo les estaba explicando y lógicamente estaba hablando hace rato y gracias por avisarme. Mire, en la unidad 1 yo tengo el alumno Mendoza, ¿no? El alumno Mendoza tiene 19 y luego en la unidad 2 tiene 15 y luego tiene 14. Muy bien. Lo que yo les decía es, ¿cómo saco el promedio? El promedio es la suma de las 3 unidades entre la cantidad de notas. 19 más 15 más 19 más 15 más 14 entre 3. ¿Ok? Entonces, si yo sumo 19 más 15 más 14 entre 3, automáticamente me sale, lógicamente, me sale acá un promedio, ¿no? Y vamos a sacarle con la fórmula. La fórmula se puede colocar en esta fila de la fórmula, en esta ventana horizontal o también dentro de la celda. Pero siempre para iniciar cualquier fórmula vamos a poner el igual, no se olviden de eso. Entonces, lo que voy a hacer es igual promedio, ¿no? Igual promedio, voy a poner igual promedio, lógicamente igual promedio, 2 clics para que pueda ingresar el promedio. Y lo que le voy a decir es de la D7 hasta la F7. O sea, de la D7 hasta significa los 2 puntitos, hasta el F7, ¿ok? Y cerramos el paréntesis y colocamos Enter, ¿ok? Les estaba explicando cómo sacar el promedio en este caso, ¿no? Y visualizamos en la barrita de fórmula igual promedio D7, 2 puntos, F7. Igual promedio del D7 hasta el F7. Esa nota, ese promedio es de Mendoza. Pero si salió para Mendoza, yo me ubico en la parte inferior derecha, en este cuadradito que se ve como una manchita cuadradita. Clic izquierdo, arrastro y suelto en el número 12 de Vilches. Y recién ahí voy a sacar mi dedito izquierdo, lógicamente, del botón izquierdo. Suelto y automáticamente me sale el promedio de todos, ¿no? Eso significa que si yo saco el promedio de la primera celda, arrastro y suelto y ya tengo el promedio de todos los estudiantes. De esa manera ya tengo el promedio de todos. Pero en este tema de esta clase se estaba explicando sobre por qué se llama referencia relativa, ¿no? Y yo les estaba explicando ¿a qué se llama referencia relativa? Si hablamos de referencia relativa, significa a una secuencia consecutiva que puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, etc. Pero una secuencia consecutiva de números, de numeraciones. Miren acá, si nosotros hacemos doble clic izquierdo acá, dice igual promedio de D7, F7, ¿ok? Y luego acá
doble clic izquierdo, igual promedio de 8F8. Y luego acá, doble clic izquierdo de 9F9. Siguiente celda, doble clic izquierdo de 10F10. A esa secuencia de 11F11, y miren, y se va hasta el final, de 12F12, y así consecutivamente, de celda en celda, va aumentando en este caso la numeración. 16, 17 y acá 18. Eso significa que es una secuencia relativa, significa que es una referencia relativa, ¿ok? ¿Está claro? Entonces puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, es una secuencia relativa. Muy bien. Ahora, ¿pero cuál es la diferencia con la referencia absoluta? La referencia absoluta es muy diferente a la referencia relativa, ¿no? Y como les estaba explicando, la referencia relativa es una secuencia de numeraciones consecutivas. Pero si nosotros nos ubicamos acá y queremos sacar el promedio final, ¿no? Ponemos igual, por decir. Ponemos igual y queremos sacar el promedio final. En este caso, póngase que el promedio final sea el G7, ¿no? En este caso sería el G7 más, en este caso dice participación de evento. Si por participación de evento al estudiante le aumentas 3 puntitos, porque participó en fiestas patrias, qué sé yo, en la banda, etc. Entonces tendríamos que ponerle 3 puntos. Pero recuerda de que esta celda es una columna D con una fila 21. Entonces esta celdita no se llama 3, esta celdita se llama D21. Entonces acá yo tendría que ponerle D21, ¿ok? D21. Si pongo Enter, ¿qué pasa? Automáticamente le suma. O sea, lo que está haciendo es, a esta celda G7 se le está sumando la celda de acá, D21. ¿Ok? D21. Entonces minimizo acá para que lo puedan ver de repente mejor. ¿Ya? Porque acá me dicen participación de evento 3. Significa participación de evento, en este caso lo podemos poner, entro con F2, 3 puntos, ¿ya? Para que esté mejor clarificado, 3 puntos. Participación por el evento, 3 puntos. Significa a cada estudiante, lógicamente, ¿no? Pero como estoy poniendo acá letras y no va a leer la fórmula, mejor lo saco y lo dejo en 3. Ok, pero lo que yo les decía es, ¿cómo lo pongo este número 3 como referencia relativa? Para que esta celda quede como referencia relativa, lo que yo tengo que hacer es ubicarme en la fórmula. Acá en la fórmula, dentro de la letra y el número, te ubicas con el cursor. Dentro de la letrita D y el número 21, que es este caso, te ubicas con el cursor y vas a poner F4. ¿Ya? Entonces es importante que no te olvides de esto. Dentro de la letra y el número pones F4 y automáticamente, a ver acá, lo moví. ¿Ya? Entonces automáticamente se coloca la letra, que es el D, se coloca al centro de $2. Eso significa que esa celda se va a convertir en una referencia absoluta, una referencia fija, estable, que no se va a mover y va a permanecer para todas las celdas. Eso significa que en todas las celdas se va a sumar el 3, el 3, el 3, el 3, ¿ok? Y automáticamente el promedio lógicamente que corre, pero lo que está fijo como dólar, que está fijo como absoluto, va a permanecer y no se va a mover. Pongo un Enter y automáticamente me sale 16 más 3, 19. Y yo lo que voy a hacer es arrastrar, ¿no? Arrastrar para todos y vamos a ver 13 más 3, 16, 11 más 3, 14, 16 más 3, 19 y así sucesivamente, 19 más 3, 22 y se ha aumentado de manera absoluta esta de acá, esta celda de 21, ¿no? A esta celdita de 21 le hemos colocado como referencia absoluta. Y ¿cómo podemos visualizar? Si hago doble clic izquierdo en la celda, dice, mire, ahí muestra que esa celda está como dólar. En la siguiente, sigue como D21. Si se dan cuenta, lo que está cambiando es el promedio. G8, D21. Me voy a la siguiente celda, G9, D21. Me voy a la siguiente celda, G10, D21. O sea, el 21 inclusive se muestra como rojo, que está fijo, pero el que está cambiando es el G10. Miren, acá el promedio está como G10. Siguiente celda, G11 de 21. Siguiente celda, G12 de 21.
siguiente celda G13 de 21, siguiente celda G14 de 21, y así G15 de 21, y acá uy, acá lo moví, ya, entonces en este caso G15 de 21, ¿no? Entonces significa que el promedio está girando de una manera consecutiva, pero el dólar está permaneciendo, el D21 está permaneciendo, ¿ok? Entonces a eso se refiere, ¿no? Inclusive en esta columna podemos decir, en esta fila podemos decir de que está funcionando la referencia relativa y la referencia absoluta, porque el promedio se moviliza de manera consecutiva, pero sin embargo la referencia absoluta está estable para todas las celdas del promedio final, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el promedio final? Ya no sería pues la nota 16, sería la nota 19 para Mendoza, la nota para García sería 16 y así, ¿no? Para Ibáñez sería 14. Lógicamente son notas diferentes porque se ha aumentado los 3 puntos, ¿no? Entonces, de esa manera se está explicando lo que es una referencia relativa, que se explicó acá con el uso de la fórmula del promedio, y la absoluta con el uso del aumento de los 3 puntos, ¿no? Por participación. Que esto de acá, estos 3 puntos le hemos puesto como absoluto, ¿no? Al D21, recuerden, el D21, que es esta celdita de acá, por ser una columna D y una fila 21, y columna D, esta celdita se llamaría D21, ¿no? A esta celdita de 21 le hemos puesto como absoluta. ¿Cómo lo hemos puesto absoluta? Con el F4 colocando el dólar. Pero ¿quién es el que se coloca entre dólares? ¿Quién se coloca entre dólar? El D, ¿no? El D que se muestra acá en la barrita de fórmula está dentro de dólares, por lo tanto se está visualizando que está en absoluto, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de relativas y absolutas? ¿Está claro? ¿Me dejo entender? ¿Alguna duda de relativa y absoluta? Ok, entonces lo que les estoy preguntando es, ¿está claro, estimados estudiantes, sobre qué es una referencia relativa y sobre qué es una referencia absoluta? ¿Está claro? Entonces pueden activar su audio o de repente hacer alguna pregunta, qué punto no entendieron o qué no quedó claro o llegaron a entenderlo. ¿Llegaron a entender este tema de referencia relativa y absoluta? A ver, Omar, ¿entendiste lo que es una referencia relativa absoluta? Aunque Omar entró un poquito tarde, pero sería bueno que me aclare, entró al final. ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Chicas, ¿está claro? Sobre referencias relativas y absolutas, ¿está claro? Omar dice sí. Bueno, Omar entró al final, pero me está diciendo que sí está claro. Andrea me dice también que sí está claro. Muy bien. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, entonces, si no hay ninguna pregunta y todo está claro, estimados y apreciados estudiantes, ya pueden hacer su trabajito, su tarea que está plasmado en el PDF, ¿ok? Y recuerden que en el PDF está, en el PDF está lo que es el ejercicio, ¿no? Que estábamos visualizando en el Classroom, el ejercicio, cómo sacar el resultado utilizando la referencia absoluta, ¿no? Entonces ese es el trabajito que van a hacer ustedes
y luego de terminar me lo envían a mi correo, para poder revisarlos, que realmente están practicando y está saliendo los resultados, ¿no? Eso es importante. Entonces cada tema que hacemos en clase, es bueno que ustedes lo plasmen mediante un ejercicio, mediante una tabla, mediante la aplicación de la fórmula, etcétera. Lo envían a mi correo, ya yo puedo visualizarlo y de esa manera puedo entender que ustedes están produciendo, están aprendiendo, están realizando, ¿no? Cada tema que se está presentando. Eso es importante, ¿no? Y cualquier duda, como ustedes saben, ya me preguntan por interno, o me preguntan por el grupo, como ustedes deseen, y le estaré orientando alguna duda que tengan, ¿no? Como siempre lo hacen sus compañeros, lo hacen ustedes, ¿no? Entonces, un abrazo a cada uno de ustedes y estamos cerrando esta clase de hoy, y que tengan muy buenas noches, apreciados y estimados estudiantes. Ya, muy bien, gracias a ustedes por su participación y esfuerzo y gran compromiso en el curso. Y igualmente, Delia, gracias a ustedes también, que tengan una bonita noche. Gracias, Omar, gracias a cada uno de ustedes porque dejan de hacer otras actividades por estar en su clase, que ustedes se han matriculado con muchas ganas de aprender. Entonces eso se valora, ¿no? Muy bien, buenas noches, entonces ya nos estamos desconectando.